Muy buenos días, mis amados hermanitos. Hoy vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a escuchar su palabra. Vamos a escuchar a ver qué es lo que Él nos quiere decir hoy. Y vamos a ver una historia muy trágica en la palabra de Dios cuando atentamos contra la presencia del Señor. Y vamos a leer primero el versículo y vamos a meditar en él. El versículo de hoy dice: Y estuvo el arca del Señor en la casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa. Eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Si la presencia del Señor está en tu casa, como en la casa de Obed Edom, hay bendición. Invita a Dios a que more tu casa y encontrarás paz, armonía y mucha bendición. Bueno, vamos a entrar al texto de hoy. Como les dije, es una historia muy triste que sucedió cuando, estando en la presencia de Dios, dejamos que cosas malas llenen nuestro corazón y nuestra mente. Y dice así la preciosa palabra de Dios. La historia de Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo enviaron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanitos, esto es palabra de Dios. Acabamos de leer una muy trágica historia de una pareja de esposos que estaban en el momento que iniciaba la iglesia. Sucede que Dios es 3 veces santo, y donde está el pecado no puede estar Dios. El pecado es un fuerte repelente de Dios. Creo que para que el Hijo de Dios, o sea Jesús, pudiera venir a la tierra, una tierra llena de pecado, tuvo que venir en forma de hombre. Jesús vivió entre pecadores, pero él no pecó. En el Antiguo Testamento narra que un hombre tenía temor cuando se encontraba ante la presencia del Señor, porque era tal la santidad de Dios que si estaban en su presencia morirían. Hay muchos textos que confirman esto, como Éxodo 33:20, Deuteronomio 5:25, 18:16, número 17, versículo 12 al 13, en fin, más de 34 versículos afirman que las personas, cuando se sentían en la presencia del Señor, creían que iban a morir por su santidad. Cuando Jesús tomó los pecados de la humanidad en la cruz, el Padre Celestial se aparta de él. También vemos que el Antiguo Testamento narra de un lugar que se llamaba el lugar santísimo.
Allí en ese lugar santísimo se encontraba la presencia de Dios y solo podía cruzar el velo, este velo, el sumo sacerdote para expiar los pecados de las personas que habían llevado la ofrenda para ello. Pero si el sumo sacerdote ingresaba al lugar sin haber expiado sus propios pecados, inmediatamente moría por la fuerte presencia y santa de Dios, tanto que le ataban una soga a los pies por si él moría, sacarlo arrastrado, porque si alguien entraba por el sumo sacerdote lleno de pecado, también moría. Este velo fue rasgado en la muerte de Jesús, cuando dice el velo del templo se rasgó. Pero, hermanitos, aquí vemos que donde está la presencia del Señor no puede haber ni una mancha. Cuando inició la iglesia primitiva, todos estaban rodeados de santidad. El Espíritu de Dios reinaba allí. El diablo no tenía cabida porque allí no había sino santidad. Porque el diablo se conoce como el padre de la mentira y el engaño. Y en el texto que acabamos de leer, esta pareja eran dueños de una heredad. Les pertenecía, era de ellos. Pero quisieron engañar no solo a los apóstoles, sino que también querían engañar a Dios, al Espíritu Santo. Cuando tú y yo mentimos, nos hacemos semejantes al diablo, pues la palabra de Dios dice que Él es el padre de la mentira. ¿Dónde lo encontramos? En Juan 8:48 y en muchos textos bíblicos. Como leemos en la palabra de Dios, Dios aborrece el pecado. Y el pecado de la mentira, para mí, es uno de los pecados más abominables para Dios, porque nos hacemos semejantes a ese padre malvado que es Satanás, el padre de la mentira. Y vamos a pedirle a Dios porque en cualquier momento, en muchos momentos, tú y yo hemos mentido y hemos ofendido a Dios. Y digámosle al Señor: amado Padre que estás en los cielos, en esta preciosa mañana queremos darte gracias por un nuevo día que tú nos regalas, Señor. Una nueva oportunidad para estar en tu presencia, Señor. Gracias porque la hemos sentido, Señor, y hemos sabido de tus inmensas bondades para con nosotros. En esta mañana te pedimos perdón, Señor, por las veces que te hemos ofendido, Señor, con el pecado. Te pido perdón, Señor, porque en algunas ocasiones hemos mentido, Señor. Este fiel servidor tuyo, Señor, ha mentido y te he ofendido, Señor. Te pido perdón y pido que perdones también a mis hermanitos cuando en algún momento han querido engañar y mentir, Señor. Ayúdame, Señor, a no volver a pecar, Señor. Ayúdame a ser santo como tú, Padre amado, quieres que seamos santos, Dios. Bendice, Señor, a cada familia, a cada hogar, Señor, que escuchan este devocional. Sana a los enfermos, bendito Señor. Limpia nuestro corazón de toda maldad, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, espero que el Señor haya hablado a tu corazón como me habló a mí, porque la palabra de Dios nos instruye y nos guía para estar más en la presencia de Dios, para agradarle solamente a Él. Nos vemos mañana o en el próximo devocional. Dios los bendiga.